simplemente mostrándonos la papila. Pero sabemos que en norma la papila tiene bordes netos, pero acá no hay ningún borde, lo cual nos está indicando claramente la presencia de un edema o de un papil-edema. Esto podemos ver en casos de una hipertensión endocranial o también en casos de una retinopatía hipertensiva en su cuarto estadio, que se va a caracterizar por una presencia de un edema de papila. No se olviden esa parte, por favor. Luego, también tenemos lo que son las neuritis ópticas, que generalmente tienden a ser unilaterales, con la presencia de la disminución de la agudeza visual, la presencia de un defecto pupilar aferente relativo, dolor en los movimientos oculares, puede asociarse a una esclerosis múltiple. Acá tenemos un cuadrito donde estamos mostrando, se puede decir, haciendo el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el edema papilar va a presentar una cefalea difusa en la cabeza, mientras que en la neuritis óptica, más que todo, el dolor va a ser ocular o retroocular. Luego puede haber signos asociados a la hipertensión endocranial en el edema papilar, mientras que en la neuritis óptica no hay tal cosa. La disminución de la agudeza visual es lenta, tardía de la visión en un edema de papila. Mientras que en una neuritis óptica la pérdida va a ser rápida, precoz. ¿Ya? No hay pero no hay oscurecimientos. El campo visual está conservado o puede ser estrecho conservado. Acá va a haber alterado con límites en zigzag, a veces escotomas centrales que pueden presentarse. Entonces, pasamos aquí a otro cuadro de diagnóstico diferencial con una neuropatía, incluyendo la neuritis óptica isquémica, ¿no? La neuropatía isquémica, perdón, esta parte corresponde a la otra, perdón, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo lo que es el diagnóstico diferencial entre un papiledema, una neuritis óptica y una neuropatía isquémica. La agudeza visual, ya habíamos dicho, puede estar conservada en la agudeza visual en un papiledema, mientras que en una neuritis subóptica va a estar disminuida. En una neuropatía isquémica va a haber una disminución brusca de la visión. El campo visual puede haber un aumento de la mancha ciega en el papiledema. Aquí puede haber un escotoma central y acá puede haber un defecto altitudinal. Eso significa defectos o bien en la parte superior o inferior del campo visual que se puede presentar. Luego el dolor, el papiledema se caracteriza por una cefalea intensa. En una neuritis óptica va a ser de tipo retrovulvar el dolor, mientras que en la neuropatía isquémica no va a haber ningún tipo de dolor. La pupila va a estar normal. En la neuritis óptica y en la neuropatía isquémica va a haber un escape. ¿Qué significa eso? De que va a haber una falla en la constricción de la pupila. Entonces, eso vale la pena que tomen en cuenta. Luego, en el lado puede ser bilateral en un edema de papila y las otras generalmente son unilaterales. La edad cualquiera puede tener en un edema de papila, mientras que la neuritis óptica es característica para edades medias y la neuropatía isquémica ya para edades avanzadas. La atrofia de la papila. ¿Qué es la atrofia de la papila? Vuelvo a reiterar, ahorita estamos hablando de lesiones que de patologías características para el área prequiasmática, para la zona prequiasmática del trayecto de la vía óptica. La atrofia de la papila ya va a ser una consecuencia, una secuela, se puede decir, de las enfermedades, ya sea retinianas, en este caso una pigmentosa, una oclusión de arteria, una excavación de la papila, un glaucoma terminal, una neuritis óptica que no ha sido tratada, caída en empeorando. Entonces, como consecuencia de eso nos va a dar este cuadro, como verán, una atrofia óptica. ¿Por qué lo decimos atrofia óptica? Porque vean, la papila está casi de color pálida, en su mayor parte ya blanca. A eso se llama atrofia papilar. Por eso es importante conocer cómo es en norma la papila. Y en las prácticas hemos hablado y vamos a seguir hablando la norma, las características de norma de la papila para hacer un diagnóstico diferencial con este tipo de papilas que son ya patológicas. En la zona quiasmática vamos a ver lesiones, ya habíamos dicho, bitemporales, binasales,
estamos hablando de hemianopsias heterónimas. Para la zona quiasmática son heterónimas. ¿Cuál es la diferencia entre heterónimas y homónimas? Cuando hablamos cuando decimos heterónimas, la lesión en un ojo va a estar en el lado derecho y en el otro ojo va a estar en el lado izquierdo. Mientras cuando decimos homónimas, la lesión va a estar en un ojo en el lado izquierdo, por decir, y en el otro lado también va a estar en el ojo izquierdo. O sea, está en el mismo lado. Izquierdo, izquierdo, en este caso, cuando son heterónimas, en un lado izquierdo y en el otro lado derecho, ¿no? Pues dependiendo de la afección del ojo que está afectado. Acá tenemos una hemianopsia heterónima bitemporal, como verán, el área temporal está acá, es característico este tipo de lesión para una lesión o compresión a nivel del quiasma óptico. ¿Sí? Pasamos. Acá tenemos una hemianopsia bitemporal por adenoma de hipófisis. El adenoma de hipófisis es una de las características, una de las patologías más frecuentes en oftalmología al menos y en neurología que nos va a dar este tipo de hemianopsias bitemporales. Más frecuente que las hemianopsias heterónimas binasales incluso, ¿no? Entonces, como verán, esta es una campimetría computarizada donde vemos claramente la presencia de una hemianopsia bitemporal. Las retroquiasmáticas, estamos hablando ya que son aquellas que van pasando, que pasan del quiasma óptico, están a nivel del tracto óptico y a nivel del cuerpo geniculado lateral. También considerando lo que van a ser las radiaciones ópticas, la corteza visual y la corteza occipital. Acá tenemos diferentes campos. Ya hace rato ya hemos hablado sobre este tipo de lesiones, las cuadrantanopsias, que les decía, ¿no? En este caso es una cuadrantanopsia por una afección de las fibras parietales. Fíjense, como son superiores, las hemianopsias están en el campo inferior, en el cuadrante inferior. Luego las lesiones de la radiación principal. Estamos hablando aquí de hemianopsias de tipo homónimos. Las lesiones a nivel de la corteza visual, más que todo estamos hablando de lesiones en la corteza occipital, ya, donde van a haber, como se dice acá, conservación de lo que es el área macular, debido a que la representación de las fibras a nivel de las fibras de la mácula, se puede decir, de las fibras nerviosas de la mácula, van a tener compartimiento tanto en la corteza occipital derecha e izquierda. ¿Sí? Aquí tenemos lesión de la corteza de la mácula, ya concretamente un caso específico donde hay ausencia de pérdida en la zona central de la mácula. Y aquí tenemos una lesión de la radiación temporal, ¿no? Como habían dicho, ya las temporales, las parietales, cuando son temporales son inferiores, por eso es que en el campo visual la representación vamos a tener en la parte superior, todo lo contrario. Acá tenemos una hemianopsia homónima derecha por infarto de una arteria cerebral, como verán, es homónima derecha, fíjense, debido a un infarto cerebral. Acá tenemos igual con respeto, pero del área macular por infarto de la arteria cerebral izquierda. Como verán, acá se está respetando el área macular. Entonces, esto nos está indicando, este tipo de campo visual, que la lesión está en la corteza occipital, atrás, mientras que en esta otra, en la anterior, perdón, en esta, acá no hay afección de la zona macular. Entonces, esta es característica para una lesión en la zona del tracto óptico. Mientras que esta, con respecto del área macular, es una afección en la zona de la corteza visual. Muy bien. Continuamos entonces. Perdón, hemos dejado de compartir pantalla. Pasamos. Y ya. Aquí un cachito. Ya. Entonces, para ver todos estos cambios a nivel de lo que son las zonas prequiasmáticas, quiasmáticas y retroquiasmáticas, es necesario realizar el examen de la campimetría de confrontación. Ustedes no van a tener opción a realizar un examen
de una campimetría computarizada. Esos exámenes generalmente los pedimos nosotros oftalmólogos o los neurólogos. Entonces, pero eso no significa que ustedes no pueden diagnosticar lesiones groseras que van a existir en el trayecto de la vía óptica. Y para eso es necesario que ustedes conozcan, sepan realizar correctamente lo que es la campimetría de confrontación. Eso en las prácticas se les enseña y aquellos que están rotando conmigo ya tienen una idea de lo que estoy hablando y vamos a volver a repetir ya cuando vengan las clases presenciales. Entonces, como verán, con este simple examen de campimetría de confrontación, ya no voy a hablar sobre cómo se hace, porque ya es una práctica, se habla, ya podemos detectar cambios groseros a nivel del trayecto de la vía óptica. ¿Sí? No solamente cabe recordar que el campo visual es este. El área central del campo visual está representado por lo que es la mácula. Acá tenemos lo que es la mancha ciega. En el campo visual tenemos diferentes grados, los cuales el campo temporal es más amplio, que va a alcanzar a una dimensión de unos 80-90 grados, mientras que el campo nasal es más reducido, que alcanza unos 60 grados. El campo temporal superior igualmente entre los 60-70 grados se encuentra. El inferior igualmente también similar, casi similar, entre los 60, 50, 60 grados. Entonces son los límites, se puede decir, de un campo visual normal. Acá dice límites del campo visual normal en ojo derecho con la mancha ciega, el centro o punto de fijación que corresponde a la fobia. Esta es la fobia y esta es la mancha ciega. Aquí tenemos diferentes tipos de defectos campimétricos. Aquí tenemos un escotoma en forma arqueada, se puede decir. Aquí tenemos una hemianopsia inferior. Esta es una hemianopsia temporal, ¿ya? Y acá abajo vamos a tener campos visuales que se van a caracterizar más que todo a pacientes que, que no quieren colaborar, ¿no? Que dicen que están mal, ¿no? Dicen, no veo, doctor, tengo una mancha, te dicen, aunque veo manchas, qué tal, qué cual. Entonces, son pacientes mañudos, vuelvo a repetir. Entonces, le mandamos hacer un campo visual y puede darnos este tipo de campos visuales. ¿Entienden? Entonces, nada que ver, no se correlaciona con lo que un paciente que realmente sufre de alguna afección va a presentar. Entonces, es importante por eso conocer, hacer este estudio, ya que nos ayuda a detectar muchas patologías y también a conocer a la verdad si el paciente está simulando, quiere simplemente presentar su enfermedad para ganar puntos en lo que es una valoración para su invalidez, o realmente el paciente tiene este tipo de patologías. Entonces, por eso es importante conocer esta parte de la neurooftalmología en lo que es, en lo que es la parte como especialidad de la oftalmología. Muy bien, jóvenes. Yo creo que con esto hemos terminado. A ver, vamos a ver qué más tenemos. No. Por el momento, entonces, toda la parte resumida de neurooftalmología. Más adelante vamos a entrar al Zoom. Entonces, por favor, todas sus dudas, estoy para poder, para que ustedes puedan aclarar y de esa manera la clase sea de mayor provecho. Ok, jóvenes, entonces, con tal motivo, dejamos de compartir pantalla. Buenas noches. No se olviden que la próxima clase vamos a hablar sobre estrabismo, a la cual todas están invitados. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches.